Bueno, si es que ingresan, pues entrarían normalmente por medio del enlace. Y entonces, dándoles, chicos, nuevamente una cordial bienvenida y agradeciéndoles nuevamente por estar presentes en una nueva clase más. Eh, Vamos a revisar unos pequeños conceptos. Como les dije, la próxima semana van a realizarse exámenes, entonces ya les he de indicar en este mañana. Posterior el día de mañana les he de indicar rápidamente sobre sus horarios, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre los horarios de que ustedes pueden tener para la realización de dichos exámenes. Bien, vamos a, vamos a revisar unos conceptos que son muy claves para los futuros exámenes. Esa es una de las razones por la que les mandé a hacer unos cuestionarios, como ustedes pudieron ver. Cuestionarios que de alguna manera son preguntas que están relacionadas con los temas dados en las últimas clases y que serán parte de su evaluación. Quisiera saber si tuvieron alguna duda con las preguntas o alguna pregunta que hayan tal vez tenido alguna dificultad o no les haya quedado claro, porque son, como les digo, relacionados a la última clase. No tenemos ninguna pregunta. Ya. Sí. Bien. Vamos entonces a revisar unos conceptos. Conceptos básicos que, bueno, podríamos decir que esta es la última clase de la unidad 2. Hemos terminado ya la unidad 2 de microbiología. Entonces, razón por la cual, pues, nuevamente les voy a mandar un último cuestionario. Este último cuestionario, de igual manera, lo van a realizar a mano, tal como que el que me lo enviaron. Bueno, ese cuestionario final sí les voy a colocarles en la plataforma virtual para que me lo entreguen por ese medio. Las preguntas les voy a dictar, ¿ya? Tienen que, por favor, en esta vez anotarles, porque siempre son preguntas que van a estar relacionadas. Entonces, les solicito, por favor, que anoten las preguntas. Aunque, bueno, de todas maneras, no están presentes Emilio Valentín, Michelle también que me escribió. Ya, bueno. Bueno, es que estoy relacionado a cuando se realizaba clases presenciales. Yo simplemente dictaba las preguntas. Les voy a poner esta vez a disposición entonces unas preguntillas con respecto a la clase de hoy. A ver, con respecto al último informe que realizaron, la elaboración de manera casera, ¿no es cierto? En su casa hicimos una especie de reproducción bacteriana, ¿verdad? Reproducción con bacterias benéficas, con bacterias lácticas. ¿Qué puede, quién me dice qué es incubación, por ejemplo? Una de las preguntas que les mostraba yo en su informe es que ah, les preguntaba a qué se refiere la incubación y cuál es el tiempo, ¿no es cierto?, de incubación que se necesitó para realizar el crecimiento de bacterias lácticas, en este caso de
lactobacillus, ¿verdad? Se sembró lactobacillus y Streptococcus thermophilus, dos bacterias que ustedes hicieron de cierta manera una reproducción. Entonces, ¿qué entenderíamos como incubación? ¿O qué es para ustedes incubación? Mariana, tal vez. Que se mantiene en su temperatura. Creo que era, no me acuerdo muy bien. Ya. Tienes que, bueno, Carlitos, bueno, es- siempre trata de un poquito acomodarle bien tus ideas o describirle ya. Tiene que ver con la temperatura, sí, es correcto, pero un poquito más, a ver, tienes como la idea, como que está, digamos, tienes en la punta de la lengua, como solemos decir la idea, pero más allá, ¿qué sería incubación? Por ejemplo, eh, los, los huevos de gallina, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que hacen con los huevos de gallina en estas empresas avícolas donde producen huevos a gran escala? Los huevos en este caso no son, digamos, cuidados o de cierta manera incubados por la gallina, ¿no es cierto? ¿Quién hace la incubación? Se la hace de manera artificial, ¿verdad? Con condiciones de temperatura, como nos dijo Carlitos ya. Pero ¿para qué sirve la incubación? O sea, ¿cuál es el fin de la incubación? ¿Qué opinan, muchachos? Incubación. Oh, bueno, la incubación, aparte de ser el medio y el lugar, o sea, esté todo preparado para que se incube, podría ser también eh, la reproducción amplia de las bacterias. Correcto, sí. Muy bien, Ariana. Tiene que ver con condiciones que se le da, en este caso a un ser vivo, ¿no? En este caso a la bacteria, le estamos dando condiciones, ¿ya? ¿Condiciones para qué? Condiciones para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse, para que puedan reproducirse muchas bacterias más. Entonces, eso es la incubación, ¿no? Lógicamente va a tener un tiempo y va a tener condiciones. Entonces, vamos a definir un concepto rápido. Vamos a definir un concepto rápido entonces, chicos, ¿ya? Perfecto. Ariana nos acabas de proporcionar una idea que sí, pues, tiene bastante coherencia y resalta la respuesta. Entonces, podemos nosotros decir que es una etapa, ¿no es cierto? Es una etapa, la incubación. Incubación bacteriana, podríamos decir, o una incubación microbiana, vamos a ponerlo ya. Porque si pongo solamente incubación, ¿a qué haría referencia? Haría referencia a muchas incubaciones, ¿no es cierto? Entre ellas, incubaciones de las que se hacen en las empresas avícolas, ¿verdad? Para la producción de huevos, por ejemplo. Una incubación microbiana, entonces, vamos a definirlo, ¿sí? Es una etapa, ¿no es cierto? Es una etapa, un periodo, ¿no es cierto? Un periodo de tiempo, ¿sí? Un periodo de tiempo en el cual se reproducirán, ¿no es cierto? Se reproducirán las células, podríamos decir, las células, o directamente mejor pongamos un concepto muy sencillo, mira, que nunca lo van a encontrar ni en el internet, estamos sacándolos con nuestras propias palabras. Es un periodo de tiempo en el cual se reproducirán los microorganismos, ¿verdad? Los microorganismos
el cual, o sea, al decir el cual me refiero al tiempo, ¿no? El cual está condicionado por, factores, como, ahí sí lo que nos decías, Carlitos, la temperatura. La temperatura. Vamos a hacerlo más grande acá. La temperatura. El sustrato. Son dos factores importantes, la temperatura, el sustrato, ¿no es cierto? Podríamos poner condiciones aeróbicas o anaeróbicas, ¿no es cierto? Aeróbicas o anaeróbicas. Ya. Listo. Entonces yo les puedo preguntar en el examen. ¿Cuáles son los factores externos o internos, factores externos que influyen en la incubación, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuáles creen que serían los factores que influyen en una incubación microbiana? ¿Ya? De acuerdo a nuestro concepto, ¿cuáles serían esos factores, chicos? ¿De qué dependerá la incubación o de qué dependería el éxito de la incubación? La temperatura, el ambiente, tal vez también el tiempo que se la mantiene en curación. Perfecto, Ariana, perfecto. Entonces los factores son la temperatura. Por eso una de las preguntas era esto, ¿no? La temperatura. Yo le voy a poner, siempre cuando yo le ponga T, la temperatura. El sustrato también influye bastantísimo. O sea, si no, ¿qué quiere decir el sustrato? El sustrato hace referencia, en este caso, a los azúcares, ¿no es cierto? En este caso, como ustedes trabajaron con, ¿cuál fue la materia prima con la que ustedes trabajaron? Leche, ¿verdad? La leche vendría a ser sustrato. Sustrato. Sustrato o medio, ¿no es cierto? Sustrato o medio. ¿Ya? En la leche, pues lógicamente nosotros sabemos que la leche tiene componentes como, ¿cuáles son esos componentes? Y la leche va a tener lo que a nosotros nos interesa, la lactosa. ¿Qué más va a tener la leche? La leche va a tener proteínas, ¿no es cierto? A ver, la leche va a tener componentes como azúcares, ¿no es cierto? Azúcar. Azúcar también va a tener proteínas. También la leche, ¿qué otro componente tiene? Tiene grasa, tiene agua y tiene minerales. ¿Ya? De todos estos componentes, ¿cuál es el más importante que necesitan las bacterias? ¿Cuál de estos componentes les sirve a las bacterias? ¿Les servirá el azúcar? ¿Les servirá las proteínas? ¿Les servirá la grasa? ¿El agua? ¿Cuál de estos componentes que forman parte del sustrato necesitan entonces las bacterias? Vamos chicos, ustedes ya realizaron la práctica y realizaron una práctica casera y contestaron las preguntas. Ahí sería la grasa, minerales y agua, mi opinión. Ya. De acuerdo a la opinión de Carlitos,
Él nos dice que puede influir la grasa, puede influir el agua y los minerales. ¿Ya? ¿Qué más? Proteínas también ahí. Proteínas también. Ya. Entonces, estos factores, o sea, yo te pregunto, estos factores que vamos a pensar que influyen para la incubación microbiana, o sea, les ayudan de cierta manera entonces estos factores a nuestros microorganismos. Sí. Ya. ¿Alguien más tiene otra opinión distinta de Carlos, por favor? ¿Nadie más? Ya. Entonces, vamos a aclarar algo, mira. Como nosotros estamos hablando de qué incubación bacteriana, nosotros estamos hablando, si digo incubación microbiana, quiere decir que yo estoy tratando de que, se repliquen, ¿no es cierto? Se repliquen bacterias. Yo quiero que crezcan bacterias, ¿sí? Si yo quiero que se repliquen bacterias, estas bacterias son lactobacilos, ¿verdad? ¿Qué bacterias son? Lactobacilos. Lactobacillus y también por ahí un estreptococo. Tenemos dos tipos de bacterias que ustedes realmente hicieron replicar. Bueno, si todos ustedes usaron la cepa, en este caso, si trabajaron con el yogur Tony, pues no habrían usado Streptococcus, ¿no? Ya. Pero si estamos utilizando a los Streptococcus y los lactobacilos que están en la mayoría de yogures, ¿de qué se alimentan estos organismos? Carlitos nos habló de la grasa, del agua, de las proteínas, ¿ya? Entonces las bacterias, recuerden que las bacterias, al igual que las levaduras, como son procesos fermentativos, es una fermentación. En la fermentación, ¿qué es lo característico? No se olviden que en la fermentación es característico de los azúcares. Toda fermentación está relacionada con los azúcares. Por lo tanto, nuestras bacterias no tanto se van a alimentar, no tanto, o ellas no es de su incumbencia, podríamos decir, que quieran la grasa o que... El agua, pues sí, el agua es un medio que necesitan, pero la grasa no, ni las proteínas, ¿sí? Lo que ellas necesitan es azúcar. ¿Y cuál es el azúcar de la leche? ¿Cómo se llama el azúcar que compone o que está dentro de la leche? Pregunta de examen. Vamos chicos, ¿cómo se llama ese azúcar? ¿Se llamará sacarosa? ¿Se llama fructuosa? Esos son otros azúcares que están en las frutas, pero la leche tiene otro tipo de azúcar. ¿Cuál es este azúcar, chicos? Recuerden que como se llama lácteos, viene de lactosa. No se olviden. Lactosa. La lactosa. Así es, Santiago. La lactosa es un azúcar que se encuentra en la leche. Por eso yo les preguntaba, ¿no? Cuando tú pruebas la leche tiene un sabor ligeramente dulce, ¿verdad? ¿A qué se debe? ¿A la grasa? ¿A las proteínas? ¿A los minerales? ¿Al agua que tiene? No, se debe a ese azúcar. No es tan dulce la lactosa, ¿no? A comparación de, hablemos su poder edulcorante. Su poder edulcorante es más bajo. Digamos, por ejemplo,
Ustedes han probado miel de abeja. Sí, Ya. La miel de abeja, y si tú has probado, por ejemplo, agua azucarada, supongamos que disolviste agua con azúcar, ¿cuál de los dos tiene mayor poder edulcorante? O sea, ¿cuál es más dulce? ¿Cuál creen que es más dulce? El agua con miel, ¿verdad? Entonces, la lactosa no es tan dulce, ¿no? O sea, es un azúcar, pero su cantidad calórica, podríamos decir, o edulcorante, es un poco baja. Por eso es que no se le siente muy dulce a la leche, ¿no? Sí, a diferencia de que, por ejemplo, tú comieses alguna fruta, como si ustedes comiesen frutas. ¿No es cierto que hay frutas que son más dulces apenas tú las digieres? ¿Sí? Entonces, estas frutas dulces poseen otro tipo de azúcares, ¿sí? Tienen otros azúcares. Ahí tenemos la fructuosa, la glucosa, ¿sí? Hay muchos azúcares, sacarosa, etcétera, eh, que son diferentes, ¿ya? Entonces, recordemos que, bueno, existe una variedad de azúcares, entre ellos la lactosa, pues, pertenece a la leche, ¿ya? Entonces, como una primera pregunta les puedo poner yo, ¿qué es incubación microbiana? ¿Sí? Entonces ya tenemos alguna otra pregunta para el próximo cuestionario, ¿sí? ¿De qué factores depende, no es cierto? ¿De qué factores depende la incubación microbiana? ¿Ya? Para entender la incubación, por ejemplo, a más detenidamente, mire, ¿cuál es el tiempo de incubación del COVID-19, por ejemplo, ya? Ahora que está, ¿cómo es? Ahora que está en la situación actual, merodeándonos de esta situación, ¿no? De la pandemia, ¿cuál es el tiempo de incubación, ¿no es cierto? Siempre hablamos de un periodo de tiempo. Recuerden que cuando ustedes hablan de incubación, hablan de un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es ese periodo de tiempo? ¿Cuál es el periodo de tiempo, chicos? El coronavirus, por ejemplo. Cuando una persona, hablemos de que lamentablemente se contagia, ¿no? ¿Cuál creen ustedes, de acuerdo a a las noticias que vemos todos los días? ¿Cuál creen ustedes que es el tiempo de incubación? En este caso, estaríamos hablando estoy hablando ya de un virus, ¿no? Ya no de una bacteria. En el ejemplo de la leche hablábamos de bacterias. ¿Cuál es el tiempo? Ahora si nos ponemos a hablar en los virus, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tiempo de incubación del coronavirus? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿No saben cuál es el tiempo de incubación? No me acuerdo muy bien, creo que era 8 días. Ah. Ya, 8 días nos dicen, ¿no es cierto? Ya. El periodo de incubación, verán, comprende el momento en que una persona contrae el virus
hasta que llega a aparecer los síntomas, ¿sí? Es decir, si una persona ha estado en contacto con alguna otra persona que era portadora del virus, y esta persona por motivos, ustedes saben, de no utilizar no sé, la mascarilla o las gotículas, contagia, ¿no es cierto? Ingresa al organismo, ya saben por dónde, cuáles son los medios el vehículo de transmisión, ¿no? Por las gotículas, ¿no es cierto?, de la persona infectada. Ingresan ¿a dónde? Y pueden ingresar a la mucosa de los ojos, a las mucosas nasales o a la boca, ¿sí? Ya. Entonces, desde que una persona contrae o adquiere el virus, le toma un tiempo, ¿no es cierto?, al virus desarrollarse, es decir, al virus alcanzar su ciclo. Entonces, ese es un periodo de incubación. Vamos a nuestra pizarra. ¿Sería 15 días? Y a 15 días es más o menos hasta que es cuando, bueno, ya presentas el punto clímax, ¿sí, no? Observemos a ver, vamos a nuestro pizarrón. Mira, recuerden que está de moda ahorita que estamos nosotros hablando sobre el periodo de incubación, ¿no? Entonces estamos hablando de incubación. Incubación en general de muchos microorganismos. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, del coronavirus. Vamos a hacer referencia. Vamos a poner que todo espera, voy a hacer una gráfica aquí rápido. El pulso me falla. Ya, bueno, ahí me salió perfecto, ¿no? Vamos a hablar aquí que yo tengo el día 0 y en este caso el día 15. Ya, día 0 y día 15, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empieza un periodo de incubación haciendo referencia, sí, al COVID, ¿no es cierto? Al COVID-19. Entonces es el tiempo en el momento entre que una persona puede contraer el virus e inician los síntomas, ¿no es cierto? El periodo de incubación, de acuerdo a los estudios y a la situación actual, normalmente se da entre los 2 y 14 días después del tiempo de exposición, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, aquí podría poner que este es el día 1, ¿no es cierto? Aquí yo puedo poner día 1. En el día 1 todavía no hay manifestación de síntomas, ¿no es cierto? Tengo el día 2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, desde el día 2, y hablemos y pongámosle aquí el día 7, ¿no es cierto? O el día 7 o el día 8 aproximadamente. Por eso es que al día 7 o en otras personas del día 8, recién en esta parte de aquí, vamos a poner que aquí, esto que estoy rayándole aquí es cuando van a aparecer los síntomas, ¿verdad? A partir del día 7 en adelante aparecen los síntomas, ¿sí? Lo que quiere decir que una persona es asintomática durante 5 días, ¿verdad? Durante 5 días, es decir, en estos días de aquí, no hay presencia de síntomas. Quiere decir que aquí está dándose el periodo de incubación, en este ciclo de aquí, ¿sí? Ahí es cuando está incubándose el virus. ¿Qué era incubación entonces, chicos? Es cuando empiezan de a poco a reproducirse, ¿no es cierto? A crecer, en este caso, los microorganismos. Claro, en este caso, el coronavirus, como tiene el comportamiento de virus, los virus utilizan a las células, ¿verdad? O sea, las células son las que les dan haciendo todo el trabajo. A diferencia de las bacterias, ¿verdad? La diferencia de las bacterias es que las bacterias se alimentan, ¿no es cierto? Las bacterias se alimentan del sustrato.
¿Ven la gran diferencia? El coronavirus no se alimenta, ¿verdad? El coronavirus lo que le da haciendo el trabajo es la célula, ¿no es cierto? La célula huésped es quien realiza todo el proceso de ensamblaje, de la replicación del ADN. ¿Se acuerdan la reproducción viral? Mientras tanto que las bacterias se alimentan del sustrato. ¿Y qué es lo que hacen las bacterias? Pues transforman, en este caso, las bacterias, las levaduras. ¿Qué es lo que hacen? Ellas lo que hacen es, se dan reacciones químicas donde hay conversiones químicas, ¿no es cierto? En este caso hablemos de los azúcares. ¿Ven la gran diferencia entre las bacterias y los virus? En este caso, pues ustedes hicieron un tiempo de incubación. ¿Cuál fue el tiempo de incubación? Volviendo al tema de las bacterias, ¿cuál fue el tiempo de incubación? Volviendo al tema de las bacterias, ¿cuál fue el tiempo? Era otra de las preguntas, ¿no? Del cuestionario que pusieron. ¿Cuál es el tiempo de incubación? En este caso, hablemos para la elaboración del yogur, ¿no es cierto? Una bebida fermentada. Ya. ¿Cuál fue el tiempo de incubación que les tomó, independientemente de sus experimentos? Ya, listo. ¿Cuánto tiempo se demoró entonces? De acuerdo a sus experimentos, el tiempo de incubación en que las bacterias empezaron como a tomar los sustratos. 8 horas. 12 horas. Ya, perfecto. Santiago, Carlitos nos dicen un tiempo de 8 horas, 12 horas, ¿verdad? Ya. Exacto. Entonces se dan cuenta que en este caso ven que hay una gran diferencia. Las bacterias podríamos decir que se reproducen más rápido, ¿no es cierto?, que los virus. Ven una diferencia, ¿no es cierto?, más drástica, ¿no? Las levaduras, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo ustedes ya logró tal vez de transformarse el sustrato cuando hicieron su práctica? ¿Recuerdan cuando usamos levaduras, ¿sí? Con agüita caliente y azúcar, ¿se acuerdan? Con agüita azucarada. ¿En cuánto tiempo se produjo ya, se infló el globito cuando le colocaron en la botella? ¿En cuánto tiempo era? ¿Se acuerdan? Enseguida se infló. O esperábamos que se enfríe. No les pregunto nomás, el tiempo fue A mí como en 15 minutos, Inge, o exacto, menos tal vez. fue inmediato, ¿no es cierto? Fue así unos 10 Ujú. minutos. Entonces, ven la diferencia bueno, la diferencia de la reproducción de las levaduras, por un lado, por acá, por otro lado, de las bacterias y los virus, y ven el comportamiento. Entonces, los tiempos de incubación son muy diferentes, ¿no es cierto? Porque son diferentes microorganismos, ¿sí? Entonces, cuando se trata de bacterias vivas, levaduras vivas, son más rápidos los procesos se dan de manera más paulatina, ¿sí? A diferencia de los virus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, por ejemplo, ¿sí? Ya hemos de ver más adelante, vamos a ver todas estas enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? El virus de la hepatitis A también le toma entre 15 días más o menos. En los 15 días recién, entre los 8 y los 15 días recién la persona manifiesta las primeras sintomatologías de la infección, ¿sí? Entonces ven que es un poco más. ¿Por qué será que se demora más tiempo? A ver, chicos, ¿por qué creen ustedes que las bacterias o las levaduras, a diferencia de los virus, los periodos de incubación son más cortos ya? ¿A qué creen que se deba eso? Porque todas las bacterias o los virus no actúan de la misma forma, entonces necesitan diferentes condiciones para reproducir. Ya, son diferentes condiciones, ¿no? Condiciones como, por ejemplo, el frío, la temperatura, ¿no es cierto? ¿Sí?
Hay unos que les gusta el clima caliente, hay otros que trabajan mejor en frío, ¿sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, uno de los factores es el calor, ¿sí? Cuando ustedes hicieron la replicación de sus bacterias, ustedes necesitaban qué temperatura aproximadamente para que se dé el desarrollo de estas bacterias. ¿Cuál fue la temperatura? 50, 50 grados 50, en general. 50 grados centígrados, ¿sí? Bueno, los rangos normales son de 44 grados, de 43 a 45 grados, de 43 a 45 grados centígrados es la temperatura óptima. En los 50 grados sí crecen porque es una temperatura que está cercana, ¿sí? Como ustedes, bueno, para la experimentación no disponían de un termómetro, fue por eso que yo les, de cierta manera, como yo ya realicé una experimentación previa, al insertar ustedes el dedito, ¿se acuerdan? En la leche un poquito caliente, esa temperatura oscilaba entre los 45 a 50 grados, que es una temperatura donde se puede dar el proceso de incubación. Entonces hay muchos factores, como ustedes ven, ¿sí? La temperatura es uno de ellos, ¿sí? El sustrato, en este caso leche, ¿no es cierto? ¿Ya? De acuerdo. Bien, por ejemplo, si un virus cayese en la leche, digamos, ¿no? Eh, Podríamos hablar del mismo coronavirus y está ahí en la leche. ¿Creen ustedes que se reproduzca ahí el coronavirus? ¿Crees que pueda replicarse el coronavirus? O si habláramos de otra cepa de viral, ¿qué opinan ustedes? En la temperatura que está comentando, ¿verdad? Sí, Mi opinión sería así. sí que, sí que Carlitos. Vamos, tienes que ser un poquito más, te estoy enseñando a ser más expresivo. Estás bien, pero sí que. Sí, sí va a haber reproducción. O sea, sí se va a reproducir. Recuerda que estoy hablando de un ejemplo, estoy asumiendo que el coronavirus, mm, alguien, por mala suerte, digamos que era una persona infectada o alguien, no sé, tenía un billete o algún artefacto infectado por una persona que presenta síntomas y cae en la leche. Entonces yo digo, vamos a asumir que nadie consume la leche, ¿no? Vamos a asumir que esa leche se queda ahí hasta el día siguiente, no sé, ya. ¿Creen ustedes que ahí va a reproducirse entonces este microorganismo? Hablemos del virus, ¿ya? ¿Crees que pueda reproducirse él? ¿Va a crecer así como creció las bacterias, como han crecido levaduras? ¿Van a crecer más nuevas especies, nuevos hijitos, hablemos nuevos, sí, nuevos virus? ¿Crees eso, Carlitos? Eso es la pregunta que estamos ahorita haciendo una inferencia. Carlitos, tú me estabas diciendo que a tu manera de ver, sí, Sí, sí estoy argumentando a ver cómo le digo. ya. Te pregunto entonces, Carlitos, ¿por qué crees que sí se replicaría? ¿Por qué se reproduciría entonces el virus? Porque, quién sabe, a ver, se enfría, ¿no? Y como es muy resistente, puede reproducirse. Y también es porque, ¿cómo es esta palabra? Se me fue. Ya. Bueno, en sí, la última palabra de Carlitos dice que sí podría reproducirse. ¿Qué opinas, Lady? ¿Qué opinas, Yasmín? ¿Qué opinan los demás? ¿Creen que se reproduciría? No, Ya, tenemos otro punto de vista, ¿no? Yasmín nos dice que no. ¿Por qué no crees, Yasmín, que se reproduciría? Tranquilos, estamos interactuando.
quiero ver eh, ver si han entendido los procesos replicativos de los microorganismos. Recuerden que nuestra materia abarca los tres principales grupos, a las levaduras, a las bacterias y a los virus, ¿sí? A los tres grupos principales. ¿Por qué crees que no, mi querida Yasmín? ¿O por qué? Pues Carlitos dice que sí, digamos, ¿no? Vamos a respetar su punto de vista, pero ya les voy a dar la respuesta correcta. ¿Por qué crees que no, mi querida Yasmín? Si fuese no. Porque sería. A ver, tu hermanito te está ayudando. Tu hermanito creo que quiere participar. Es mi sobrina. Tu sobrina sabe bastante, ya ves. ¿Por qué crees que no, mi querida Yasmín? Según tu percepción, vamos, ¿qué crees? ¿Por qué crees que no crecerían ahí más virus, por ejemplo? ¿O sí crecerían? Tú dijiste que no, Porque defiéndele. ellos, como decir, bueno, es como que se alimentan de nosotros, ¿cómo decir? Como de nuestras defensas. Ya, va, como que, ya, perfecto, o sea, sí. Ese es el punto de vista. Bueno, no se alimentan de nuestras defensas. Recuerda que vamos a entender esto. Los virus, ¿qué necesitan, chicos? Un virus necesitará azúcar, un virus necesitará sustrato para crecer, para él poder reproducirse y sacar más hijitos virus y más y otros y otras generaciones y más colonias y que se forme ahí una colonia de virus. ¿Creen ustedes que necesitará de ese sustrato? Estoy hablando de un virus. No, ¿verdad? No, pues ¿por qué? Porque ¿qué pasa con los virus? Los virus necesitan como dijo Yasmín, ¿no? La idea, bueno, un poquito te faltó profundizarle más tu idea o que sea más clara, pero entiendo lo que quieres decir. Se alimentan como de nosotros, dijo Yasmín, o sea, como de nuestro sistema inmunológico, ya. Al decir eso, se querría decir que los virus necesitan de células, ¿sí? Los virus necesitan obligatoriamente de una célula, ¿ya? Y tiene que ser una célula viva. Entonces, en la leche no va a haber células vivas. Podría ser que el virus, si fuera un bacteriófago, pero no. Y le ve por ahí a un lactobacillus o a una bacteria y se adhiera a la bacteria, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos un video de los bacteriófagos? Ya. Ahí podría ser que pero le infectaría en este caso a la célula bacteriana, pero no es el caso, ¿no? Coronavirus no es un bacteriófago. Entonces la respuesta, pues erróneamente, Carlitos, no pueden los virus, pues reproducirse en la leche, no van a poder replicarse. ¿Por qué? Porque no hay células vivas. ¿Cuáles son las células que tiene preferencia este virus? Son células que lamentablemente se encuentran, sí, en los seres humanos, en nuestras células, ¿no es cierto? Todos los seres humanos poseen ese receptor de la célula que es donde el coronavirus se adhiere y ahí empieza él a replicarse. En la leche pues no hay estas células, ¿sí? No hay este medio. Por eso te digo, no necesita al azúcar, no le va a atacar al azúcar, no le va a atacar a la proteína, no le va a atacar a la grasa, ¿sí? Entonces, es una diferencia muy abismal, se dan cuenta, entre lo que es una bacteria y un virus, ¿sí? De acuerdo, entonces, vamos a generar otro concepto por acá. ¿Qué es una cepa bacteriana, por ejemplo, chicos? Ya voy por acá a definir, por ejemplo, un nuevo concepto. Vamos con nuestra pizarra. Se nos acaba el tiempo. A ver, miren, chicos. Ya. Entonces, no se olviden, chicos. Ese gráfico que yo les he puesto ahí, hagan referencia siempre a lo que son los periodos de incubación. ¿Qué es una cepa bacteriana, entonces? Vamos a entender otro concepto. ¿Qué es una cepa bacteriana?
¿Qué creen ustedes que hace referencia a la palabra cepa? ¿Han escuchado la palabra cepa? ¿Qué será una cepa bacteriana? Un conjunto de bacterias o una familia de bacterias puede ser. Ya vas por exacto. Es una familia, ¿no es cierto? Un conjunto. Muchas gracias, mi querida Zulady. Es un conjunto. Conjunto podríamos hablar del mismo gen, de la misma especie, ¿no es cierto? Un conjunto, la misma especie, ¿sí? Podríamos hablar que es una colonia, ya. Una colonia. Pero no, ojo, no la colonia que llamas como perfume de la que te colocas, ¿no? Colonia, estamos hablando de una población. Y digo un conjunto de la misma especie, una colonia, una población, un grupo, podríamos decir, ¿ya? Un grupo, ¿sí? Un grupo de muchas bacterias, ¿no es cierto? Eso es una cepa, ¿sí? No se olviden. Conjunto de la misma especie, es una colonia, una población, un grupo, ¿sí? O sea, hay más de una bacteria ahí. No es que una cepa bacteriana es una sola bacteria. Estamos hablando de muchas bacterias, de muchas bacterias. De bastantes bacterias, ¿sí? Entonces, eso es una cepa bacteriana, ¿ya? No se olviden de este concepto. Lógicamente, mm, pues si son células iguales, quiere decir que ustedes formaron cepas bacterianas, ¿no ven que ustedes prácticamente hicieron que se reproduciesen, ¿no es cierto? Que se reproduciese, ¿sí? Listo, muchachos. Vamos a definir otro concepto que, repito, son preguntas que vamos a nosotros a realizar. Ya estamos próximos a los exámenes. Ya. ¿Qué creen ustedes que es un inóculo? Recuerdan que también les puse en su informe sobre la inoculación. ¿Qué será un inóculo entonces? Inóculo. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchas inóculo? Nadie. Algo que crece y se reproduce. Algo. ¿Qué quiere decir ese algo? Podríamos mejor ponerle como una muestra, ¿sí o no? Una muestra o una porción. Me parece mejor, ¿no es cierto ese? Entonces siempre tratemos de, gracias, sí está bien tu intervención, Santiago, pero tratemos de siempre hablar con términos un poquito, ya no decir algo, no decir, por ejemplo, una cosa, ya. Esas palabritas, por ejemplo, ustedes van a ser futuros gastrónomos, chicos, ¿sí? Futuros y futuros chefs, futuros preparadores de alimentos. Entonces, tenemos que tratar de hablar con palabras como es una muestra o una porción, ¿sí? ¿De qué sería? De microorganismos, ¿sí o no? Microorganismos, ¿sí? Yo puedo preguntar, microorganismos, ¿qué microorganismos pueden ser en este caso? Pueden ser bacterias, ¿sí? Pueden ser bacterias, pueden ser levaduras, ¿sí? También podrían ser virus, ¿ya? Pero normalmente, pues los virus, en este caso, bueno, eso ya es parte de la virología, ¿no? Suelen sembrarse, sí, se siembran muestras virales en células para infectar, ¿no? Y tomas un inóculo viral, ya. Entonces, no se olviden, eso es un inóculo.
Pero repito, no se le aplica mucho a los virus, ¿no? Porque van a decir, profe, entonces yo puedo replicar virus. Puedes replicar virus, pero repito, este último término generalmente lo hacen, hablemos de cuando crean vacunas. Entonces se siembra, ¿en dónde se siembran los virus? Los virus se siembran, en este caso, en células, ¿no? Cuando hablamos de los virus, van a ser sembrados en células, ¿no es cierto? Porque los virus necesitan células. Pero la inoculación pues, se refiere a, sí, a una porción de microorganismos que vas a hacer ¿qué? Que de cierta manera tú vas a sembrarlos, ¿no es cierto? Vas a sembrar. Sembrar hace referencia a la agricultura, ¿sí o no? Ustedes en la agricultura, ¿qué quiere decir sembrar? En la agricultura. La agricultura, sembrar, hace referencia a qué? A colocar, ¿no es cierto? Semillas en la tierra, ¿sí o no? Y las semillas después de un tiempo, ¿qué sucede después de un tiempo? Semillas después de un tiempo generarán frutos, ¿sí o no? Frutos, en este caso, resultados, o hablemos de, van a generar lo que hayas sembrado. Si sembraste, no sé, una hortaliza, te generará una hortaliza. En este caso, si ustedes siembran, ¿qué es lo que están obteniendo? Haciendo referencia al concepto de agricultura. Si ustedes siembran, ¿qué estaríamos obteniendo? ¿Qué obtendríamos? ¿Qué obtenemos al sembrar? Vamos, chicos, ustedes hicieron recién 2 prácticas en sus hogares, prácticas didácticas, ¿no? Con levaduras, y luego hicieron una siembra con bacterias. ¿Qué obtuvieron al sembrar? Al sembrar, ¿qué obtuvieron, chicos? Vamos. Yasmín, Santiago, ¿qué obtuvieron? ¿Puede repetir la pregunta? Ya. Digo que ustedes sembraron un inóculo, ¿sí o no? Ustedes indirectamente les enseñé a sembrar, pero no en este caso semillas. Ustedes sembraron cepas bacterianas. Ustedes cogieron una cepa bacteriana, una cantidad de bacterias que estaba en la muestra del yogur, ¿no es cierto? Era una cepa bacteriana. Y ustedes sembraron, ¿no es cierto? ¿En dónde sembraste? En la leche, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtuvieron ustedes? Cuando sembraron y pasó un tiempo de incubación, después de esto, ¿qué obtuvieron ustedes al sembrar? Vamos, Santiago, esa es la pregunta. ¿Qué sembraron? ¿Qué obtuvieron? ¿Qué lograste obtener? ¿El crecimiento del yogur? Ya. En este caso no sería el crecimiento del yogur. Sería 2 cosas, ¿no? Tú obtuviste dos cosas importantes. Por un lado, sí, sería, por un lado, tú obtuviste un producto, un nuevo producto, ¿sí o no? Ustedes obtuvieron un nuevo producto. La leche, pues ya no es leche, ¿no es cierto? Es un nuevo producto llamado en este caso yogur, ¿no es cierto? ¿Ya? Un nuevo producto llamado yogur. Y por otro lado, ustedes obtuvieron un mayor número de bacterias. ¿Sí? Un mayor número de bacterias. Pizarrón. Ah, ya sé qué pasa. Está aquí.
Ustedes obtuvieron un mayor número de bacterias, o podríamos decir que ustedes obtuvieron un mayor número de bacterias, ¿ya? O sea, ustedes obtuvieron más colonias, pongámoslo así, más colonias bacterianas, nuevas colonias bacterianas, ¿de acuerdo? ¿Está entendido, chicos? ¿Está entendido entonces qué es un inóculo? ¿Qué es inoculación? Un inóculo, recuerden, es una muestra, una porción de microorganismos. Un grupo, una muestra de bacterias. Ese vasito de yogur que tú compras normalmente, ¿sí? Ya, vamos a regresar donde ustedes. Voy a regresar con ustedes, ya. Ese vasito de yogur que ustedes compran vendría a ser en este caso un inóculo, ¿sí o no? Fue un inóculo. ¿Cuánto pusiste del yogur? Pusiste 200 gramos, o sea, tú cogiste 200 gramos de un inóculo, de un sustrato, y le sembraste en uno nuevo que sería leche. ¿Qué obtuvieron ustedes como resultado? Un nuevo producto. Bien, chicos, entonces podríamos resumir que, de cierta manera, hemos obtenido algunos conceptos básicos. Entonces tenemos un nuevo cuestionario para la próxima clase, chicos, ¿sí? Un nuevo cuestionario que, repito, ya les voy a indicar sus respectivos horarios para que ustedes puedan rendir el examen. Pues esta ha sido la última clase, chicos, de microbiología, correspondiente a la unidad 2. Hemos abarcado muchos conceptos. No se olviden que tienen que por favor revisen especialmente el cuestionario que me enviaron a mano, y hay una segunda tarea. La segunda tarea pues consiste en realizar un nuevo cuestionario. Para finalizar nuestra clase, recordemos algo de las levaduras, porque en su examen también les voy a colocar un poquito de lo que son las levaduras. ¿Ya? Por ejemplo, con esta pregunta culmino. Vamos a nuestro pizarrón virtual. No se olviden que también el examen contempla preguntas de este tipo. Miren, preguntas de este tipo. Yeah. Voy a borrar un ratito mi pizarrón. Ya. Entonces, una de las preguntas que estoy pasando por alto también tendría que ser esta, miren, chicos. ¿Cuál de estas tres, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estas tres cepas, entre estas tres especies de levaduras, ¿ya? Esta es otra pregunta que va a ir a su cuestionario, chicos. Repito, el cuestionario ya les voy a colocar en la plataforma virtual para que ustedes se descarguen. Repito, estos cuestionarios tienen que enviármelos a mano, ¿no? ¿Se acuerdan de las levaduras? Miren, estamos haciendo un recuento de todas las preguntas y Hay nuevos conceptos. diferentes lavadoras. Sí, son tres tipos de levaduras. ¿Cuál es la diferencia entre las tres especies citadas ahí? Ahí tenemos la Bayanus, tenemos la Pastorianus y tenemos la Cerevisiae. Las tres, ¿cuál es la diferencia entre esas tres especies? ¿Se acuerdan? Verán que en el examen va contemplado todo lo que hemos visto. Muy similar a la prueba online que he realizado.
Las tres son levaduras y las tres son de la misma familia, sino que son como hermanos, como que fueran primos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Bayanus es como que fuera, no sé, un hijo o sobrino de la Pastorianus, o como que fuera prima de la Cerevisiae, ¿ya? Pero algo tienen de diferente. Por ejemplo, tú con tus primos no puedes decir que son iguales, ¿sí o no? Tienen algo de, hablemos de consanguinidad, ¿no es cierto? La consanguinidad que te une a tus primos, que te une a tus hermanos, ¿no es cierto? Son del mismo género, pero hay una diferencia entre ellas, ¿no es cierto? Entonces, esas son las preguntas que les voy a enviar para su posterior examen, ¿ya? Sí, entonces, para nadie se acuerda de las tres especies de ahí citadas, chicos, no se acuerdan. Bien, no se olviden, eh, una de ellas, una de las tres cepas, es propia y característica de las cervezas, una de ellas, ¿sí? Y una de ellas es propia y característica de la elaboración de uvas, ¿sí? Para que no se olviden, chicos, ¿ya? Entonces, bueno, eso va a ser su consulta. Este cuestionario, repito, va a estar disponible en la plataforma. Recuerden que hay otro cuestionario de seguridad, de higiene alimentaria. Necesito que igual me lo presenten para el día de mañana, ¿sí? Es como que tuviéramos en clases normales y yo les recibiera su deber, de decir, a ver, se me ocurre, dijera, a ver, Ariana, por favor, a ver, señor Carlos, señorita Yasmín, y ustedes me lo presentaran en físico, ¿sí? Es como que ustedes cogieran, por ejemplo, como que yo soy el típico profe, voy y recojo y digo, este es el deber de Ariana, entonces, y así voy recogiéndolos uno a uno, ¿sí? Sino que estamos haciéndolo de manera virtual, por eso les pido que me entreguen siempre al inicio de la clase, podríamos decirlo, ¿ya? Bien, chicos, entonces, eh, vamos a finalizar por hoy la clase. No se olviden que mañana tienen que exponer Santiago, Zuleidi y Ariana, ¿no es cierto? Santiago, Zuleidi, Ariana y me parece que también Emilio, ya. No se acuerden, mal día de mañana en la clase de higiene y seguridad alimentaria tenemos que realizar este asunto. Listo, chicos, entonces, sin más que tratar, me despido, damos por terminada esta clase. Nos vemos el día de mañana.